Paola, yo creo que ya podemos empezar y Perfecto, gradualmente se van a ir incorporando. Entonces, perfecto. damos inicio a la tercera videoconferencia con la profesora Paola Uccelli como parte del programa de nuestra diplomatura en lectura y producción de textos. Adelante, Paola. Gracias, Janina. Entonces voy a empezar por compartir la pantalla y nada más me avisan si todo funciona bien. Sí, todo está bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, es nuestra tercera sesión ya conversando y aprendiendo todos juntos sobre estos momentos tan inesperados, pero que a la vez nos están trayendo tantas reflexiones, pienso yo de manera optimista, profundas para concentrar la educación en los aprendizajes más importantes y en las relaciones con los alumnos y las familias más cercanas. Entonces, simplemente como para empezar retomando nuestra conversación, los temas que hemos venido discutiendo es este primer tema sobre el conocimiento mismo. Cuanto más saben nuestros alumnos sobre un tema, mejor comprenden lo que leen. Entonces, esta activación de conocimientos y esta énfasis en expandir conocimientos es importante para interactuar con los textos. Pero principalmente hemos venido enfocándonos en esta idea de que cuanto más dialogamos y discutimos sobre textos e ideas con nuestros alumnos, más los ayudamos a comprender lo que leen. Es decir, esta relación entre lenguaje y lectura, que no siempre es tan evidente y que sin embargo es muy, muy cercana. ¿Y por qué todo este énfasis en estos momentos donde hay tanto que hacer? Porque, y pienso que somos un grupo que estamos todos convencidos y la investigación lo señala con claridad, cuanto mejor comprenden lo que leen los estudiantes, más preparados van a estar para leer, para aprender y para seguir aprendiendo independientemente. Entonces, este énfasis en la lectura de estudio es hoy en día uno de los pilares de la educación para formar aprendices independientes. Y por supuesto, las circunstancias de ahora nos lo demuestran más que nunca. Crear aprendices independientes que puedan leer las instrucciones que les mandamos, que puedan ser agentes de su propio aprendizaje, es una herramienta esencial en estos momentos y realmente refleja lo que estos chicos van a tener que seguir haciendo a lo largo de la escuela y después de la escuela en esta sociedad de la información en la que vivimos hoy. Y bueno, tuvimos el foro sobre menos es más y no fue mucho debate, debo decir, leí todas las participaciones y no hubo mucho debate, hubo más bien un consenso total, pero debo decir que las intervenciones y las prácticas pedagógicas tan innovadoras y tan interesantes que han compartido, fue para mí un placer leerlos y leerlas, y los animo realmente a leerse, porque hay mucho de aprendizaje en este grupo que podría ser pues una red que sigue compartiendo experiencias incluso más allá del grupo. Muchas gracias por esa participación tan responsable, tan entregada, tan detallada, con muchas ideas y reflexiones y prácticas novedosas. Entonces, lo que tengo planeado para hoy, y por favor en cualquier momento, no somos un grupo muy grande, interrúmpanme, háganme una pregunta o comentario a lo largo de toda la sesión. Lo que tengo pensado para hoy es primero que veamos 4 minutos de un debate de un profesor peruano en secundaria. Alguien me preguntó la vez pasada si había yo visto ejemplos de este tipo de pedagogía aquí en el Perú, y este es un profesor con el que he trabajado y es realmente parte de su propia iniciativa, esta práctica de generar debates, y trabajamos un poco en prestar atención también al lenguaje más explícitamente para la lectura. Entonces vamos a ver este video de 4 minutos, por ahí vamos a empezar y vamos a discutir. Y luego también tengo una unidad del World Generation. Esta es una
unidad que se creó originalmente en inglés, pero que ha sido no solamente traducida, sino adaptada por un equipo en México, por Silvia Romero. Y la unidad, Janina, tú se las has mandado a todos, ¿verdad? Ellos la deben tener, es un Sí, PDF que les debe haber llegado. y todos han recibido las Perfecto, indicaciones y el gracias por texto el... enviado, tanto por correos, el de la PUC como el correo personal, así como por WhatsApp. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer es mirar esa unidad para tener una, digamos, lo que estoy tratando de hacer es que ustedes vean un debate, 3 minutos de un debate en un aula peruana, aunque sea de estudiantes un poquito mayores, y luego una unidad para chicos de cuarto de primaria que pueden observar y discutir. Después vamos a ver simplemente una descripción de otros ejemplos de prácticas a distancia, porque por supuesto estas dos actividades no fueron pensadas ni implementadas para hacer a distancia, pero son adaptables. Una breve nota sobre el rol de las familias, que también sé que es un tema que salió mucho en el foro, y en los ejemplos de prácticas a distancia hay unas pequeñas reflexiones sobre evaluación también. Y dejaré tiempo para sus preguntas, por supuesto, a lo largo y después. Entonces, como esto lo voy a hacer muy rapidito, como una revisión de lo que hemos visto antes, cómo el lenguaje hace realmente visible lo invisible, cómo las emociones, el razonamiento, la comprensión de lectura, la perspectiva de la gente con la que interactuamos no es directamente observable. Y entonces los niños a lo largo del desarrollo es a través del lenguaje que pueden no solamente aprender a hablar, sino que el lenguaje hace visible cómo se siente alguien cuando tú hablas de si alguien tiene una cara triste y por qué está triste y qué está sintiendo y cómo se diferencia de una cara molesta y cuáles son los sentimientos y circunstancias que lideran, que llevan a esas emociones. Entonces, el diálogo hace visible lo invisible, ya sean las emociones, los pensamientos, las perspectivas, y es igual con la comprensión de lectura. La comprensión de lectura es un proceso que está en nuestras mentes, y nosotros como maestras y maestros, modelos de la comprensión de lectura, no tenemos forma de que los estudiantes miren adentro de nuestra mente, ¿verdad? Pero es a través de modelar y de hablar y de discutir ideas que vamos socializando a los chicos en cuáles son las preguntas importantes y cuáles son las palabras que ellos no entienden que les podemos explicar. Y podemos mostrar cómo uno se atraca a leer una oración y vuelve atrás y la vuelve a leer. Todos esos patrones a través del lenguaje vuelven la comprensión de lectura también visible para los chicos. Entonces el diálogo en general es una herramienta crucial, y el diálogo en estos momentos de pandemia los tenemos que entender como un diálogo tanto sincrónico como asincrónico. Es decir, el diálogo que los chicos pueden mantener a través de un WhatsApp sobre un debate de ideas o sobre la interpretación de un texto también es un diálogo donde están usando el lenguaje, donde se están comunicando, donde tienen que expresar ideas para entender un texto. Entonces, diálogo, entendámoslos en una manera un poquito más amplia, ¿verdad? Y bueno, lo que decíamos en las sesiones anteriores es cómo este diálogo es particularmente importante porque los chicos traen no solamente sus conocimientos de todos los días de su casa que tienen que ser, ¿no?, expandidos con los conocimientos científicos, sino también un lenguaje mucho más coloquial, que no es el lenguaje de los textos de las áreas curriculares en particular a las que se tienen que enfrentar. Y como les mostraba yo la vez pasada, la idea del lenguaje, del desarrollo del lenguaje en general, hay una idea muy generalizada de que el lenguaje se aprende en los primeros años y después es vocabulario, pero ciertas construcciones o ciertas palabras generales ya están aprendidas. Y sin embargo, como yo les mostraba los datos del Perú, que son equivalentes a muchos otros datos en otros países y en otras lenguas, los chicos incluso en segundo de secundaria
no comprenden palabras que nosotros como maestros usamos para explicar mejor las cosas, ya sean palabras generales, académicas o conectores. Entonces, ¿cómo aprenden estos chicos? No van a poder aprender estas palabras leyendo, porque no entienden el texto. En cambio, si nosotros como maestros y sus amigos, compañeros, están discutiendo ideas y nosotros podemos ir socializando a los chicos en el uso de estas palabras y apuntando estas palabras al servicio de conocimientos más profundos, es donde la profesora o el profesor, como puente, ¿verdad?, entre el contenido de los textos y el lenguaje de los textos, ayuda a los chicos, digamos, a lo que voy, la profesora o el profesor como puente entre el lenguaje de los chicos y el lenguaje de los textos, donde va y viene, ¿verdad? El chico dice algo y la profesora lo puede reformular o le puede hacer una pregunta para que el chico se exprese con mayor precisión, acercándose un poquitito más al lenguaje de los textos, y también la profesora puede parafrasear el lenguaje de los textos explicándoselo al niño y haciendo la correspondencia para que los niños vayan avanzando. Todo esto, y es un tema que no hemos discutido explícitamente, pero yo doy una clase entera que es sobre este tema, todo esto tiene que ser dando la bienvenida a todas las formas de lenguaje que usan los chicos. Jamás debemos invalidar la forma de hablar de un chico. Simplemente enseñarles que para discutir sobre ciencia hay un lenguaje particular que nos ayuda a describir conceptos y a discutir ciertas ideas de cierta forma. Entonces, sobre toda esta base de la investigación, las últimas intervenciones aquí que hemos realizado y que se han realizado también en Chile, se están realizando en Brasil, es que hacer mucha lectura y mucha escritura, pero mediada por las discusiones y debates, ayuda a mejorar el lenguaje, y no solamente el lenguaje, sino las perspectivas sociales, las formas de argumentar, y eso hemos encontrado con mucha claridad que efectivamente mejora la comprensión de lectura. Entonces, pero estos son ejemplos que la investigación se ha hecho principalmente en Estados Unidos. Tenemos investigación que se empieza a realizar en Chile y en Brasil con equipos que son colegas míos y con los que trabajamos en equipo. Pero aquí tenemos un ejemplo que yo les quería mostrar de una clase del profesor Zapata. El profesor Zapata es un profesor de secundaria. Lo que vamos a ver en este video es solamente 3 minutos de un debate, y lo que están debatiendo los chicos es si los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y deberes. La unidad que ha trabajado el profesor ha sido guiada completamente por esta pregunta. Y entonces el profesor ha trabajado con los alumnos primero vocabulario, y lo que ustedes van a ver en la pizarra del aula son de hecho las definiciones y los ejemplos de las palabras que han ido trabajando el profesor y los alumnos a lo largo de la unidad. Y el profesor ha ido leyendo fragmentos de textos para parafrasearlos y discutirlos con los chicos. Y al final de todo ese trabajo hacen entonces este debate. Entonces, lo que vamos a hacer es ver este debate, y luego lo que les voy a pedir es que discutan en grupos. Los voy a mandar a los grupos con sus compañeros, y entonces piensen mientras ven el debate qué observan sobre el rol de los estudiantes y qué observan sobre el rol del profesor, y por qué esta actividad que vemos en este video es importante para desarrollar la habilidad de leer para aprender. Ahora, vamos a tratar de hacer algo hoy que es, en vez de ir y venir de los breakout rooms que toman tiempo, una vez que terminen con esta actividad, vamos a ir directamente al análisis de la unidad de Word Generation.
¿ok? Porque nos demoramos menos si es que nos quedamos de largo. Entonces, esta es la unidad que ustedes han recibido en su PDF, y lo que van a ver en esta unidad es que todas las unidades de Word Generation están guiadas, al igual que lo que van a ver en la unidad, en la clase del profesor Zapata, por una pregunta inicial. En este caso, la pregunta es, ¿deberíamos regular el uso del papel o del plástico? La esencia de estas preguntas es que no tienen una respuesta fácil y que la gente puede tener opiniones y posiciones y perspectivas diferentes. Entonces, nos obliga también como maestros a tener un rol más de coordinadores y mediadores y facilitadores, impulsores de la discusión, que tener todas las respuestas, ¿verdad? La estructura de esta unidad funciona de la siguiente manera, todas funcionan así, vamos a mirar una hoy. Una lectura inicial sobre el tema, luego un vocabulario académico, y me gustaría que se fijen en esta palabra, en esta página de vocabulario, cuáles son las palabras que se escogen, cómo se definen, y cada palabra tiene una pregunta para que los chicos conversen sobre esa palabra. Entonces van a ver eso. Tiene también la unidad luego una actividad matemática donde se usan las palabras, y una actividad de ciencias donde se usan las palabras, y luego el debate oral y una escritura. Entonces, lo que les voy a pedir es que no presten atención a la actividad de matemática y de ciencias, es demasiado por ahora, sino que se centren solamente lectura inicial, la página 2 de vocabulario académico, y luego cómo se estructura el debate oral y la escritura. Y estas van a ser las preguntas que van a tener entonces para discutir esa unidad. Entonces, lo que quiero que quede claro es que vamos a hacer esas dos cosas en los breakout rooms, ¿ok? ¿Eso queda claro? Tal vez decirles primero ver el video y pensar mientras se ve en estas dos preguntas que les has indicado, y después pasamos a revisar el trabajo de la unidad propuesta, la que han recibido en sus correos y en WhatsApp. ¿Es correcto, Paola? Es correcto. Entonces, lo que yo les he enviado ahora en estos momentos es el Google Link, donde simplemente van a ver estas dos slides. Pueden empezar con el video que yo se los voy a mostrar, y luego continuar con la actividad 2. ¿Ok? O sea que en el Google Link lo que van a ver es simplemente la actividad 1, la misma slide que les estoy mostrando, discuten esas preguntas, y luego por favor continúan a la actividad 2, que va a estar ahí también mostrada. No hagamos ninguna anotaciones, me parece mejor simplemente discutir. Así que estas dos slides están puestas para que puedan tener ustedes acceso a ellas, pero no necesitan tomar nota. Si tienen preguntas, por favor apúntenlas en un papel y las discutimos después. ¿Ok? Entonces, yo les voy a mostrar el video ahora, y luego los voy a enviar directamente a los breakout rooms a discutir. Vamos a discutir el video por 5 minutos, y luego vamos a trabajar la unidad por 20 minutos. Así que tienen un tiempo considerable para estar en sus grupos y discutir primero el video y luego la unidad. ¿Ok? ¿Estamos todos? ¿Habrá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de lo que tenemos que hacer? ¿Todo claro? Ok. Interpreto el silencio como que es claro todo. Vamos a ver el video, luego ustedes discuten el video y luego pasan a la actividad. ¿Ok? Entonces, aquí lo que se ve el video, Janina. Sí, sí se ve. Perfecto. Todavía no se escucha, pero sí se ve. Bastante nítido. Perfecto. Entonces, Algunos vamos a ponen ver la esto. mano indicando, algunos ponen la mano indicando que sí se ve, para Perfecto. verificar en sus computadoras, pero sí se ve.
Perfecto. Entonces, lo que ven en este video es un salón de clase que está organizado para que estos chicos ya hicieron una presentación de un lado del debate y estos del otro lado del debate, y el profesor Zapata, cuya mano vemos acá, dirige la conversación para involucrar también al resto del aula. Lo interesante es que acá en estos cuadros está el vocabulario que él ha trabajado y a los que los chicos se refieren. Entonces vamos a mirar estos 4 minutos y luego van a sus breakout rooms, ¿ok? Diferente por algún motivo, ¿no? ¿Por qué los hombres discriminan a las mujeres? Discriminan. O sea, les da un trato diferente por algún motivo, ¿no? No les da un trato igualitario. ¿Por qué? Dime. ¿Les parece en algunas ocasiones, por ejemplo, en fútbol o en vóley, los hombres no tienen la misma habilidad, se puede decir, para jugar vóley, o la mujer no tiene la misma habilidad? Dime, ¿cómo lo ves tú? Es cosa de entrenamiento. Si la mujer puede entrenar más, puede llegar a ser mejor que el hombre. Sí, pero que no lo hace. No lo hace. Una cosa que lo piensa, otra cosa que... ¿Creen que en la actualidad los hombres son superiores a las mujeres? Sí. Pero tienen que tener en cuenta que las mujeres ya nos estamos avanzando. ¿Por qué? Porque antiguamente no había presidentes mujeres. Ahora sí hay alcaldesas, por ejemplo, boxeadoras, ministras. Ella va a defender. Dime. Está bien que ahora estamos progresando, pero no está totalmente desarrollando las mujeres, y me parece que asume más el poder el hombre. Entonces, ¿crees que deberíamos ser sumisas? No totalmente. O sea, tenemos que obedecer al hombre. No totalmente, hasta cierto punto sumisas. ¿Qué dicen ustedes? Un minuto. Dime, Marruco. Solamente por obedecer cosas que a veces no quieren. No. Yo pienso que es machista yo creo que él maltrata a mujeres. Pero no siempre los hombres maltratan. Pero la mayoría de las mujeres maltratan. ¿Qué dice Takuri? ¿Qué tiene que decir Takuri? Claro, sí. Dime, habla de... A veces mi compañera de madre dice que hay veces ministros en el Congreso, pero no le toma mucha importancia porque la mayoría es hombre y tiene más autoridad. O sea, los hechos hablan. Hay mayoría de hombres y mujeres. A ver. Si tú eres hombre y yo soy mujer, ¿por qué te gano el puesto? Podemos competir en fuerza. Pero estaría recurriendo a qué? Estaría recurriendo a ella. No, la parte de eso. No. No, estaría recurriendo a. No a un machismo o no a una superioridad física, estaría recurriendo, ¿sí o no? Tú vas a responder a que el hombre a veces utiliza la superioridad física para matar. ¿La mujer también puede recurrir a lo mismo? ¿Es justo eso? ¿Que yo voy a ser superior porque tengo mayor fuerza física? ¿Andrea sería superior a él porque tiene superioridad física? ¿Sí o no? ¿Estaría creyendo lo mismo o no? ¿Te das cuenta? Pero eso es que eres mujeres. Entonces yo quiero que tú me respondas porque yo tengo que o sea, eres superior. Bueno. La mayoría de los hombres Mira, ella defiende a los hombres. Si tú tienes esfuerzo está bien por ti, pero la mayoría de las mujeres no lo va a hacer. Eso desde el punto de vista físico, ¿no? Pero nos interesa lo físico acá. No. ¿Qué nos interesa? ¿Qué nos interesa? El pensamiento, correcto. La forma de defenderse. La forma, nos interesa los derechos del hombre y también los derechos de la
Mujer. Que debe ser, ¿qué cosa? Iguales, no, que no debe haber, ¿qué cosa? No debe haber, ¿qué cosa? Que no debe haber, ¿qué cosa? Brecha, pequeño, ¿qué más? Discriminación. Bien. Pues la última intervención. Muy interesante, Paola. Nuestros participantes ya están dirigiéndose a los grupos pequeños, ¿no? Entonces les avisaremos. Vamos a darles como los 15, 20 minutos, creo que me dijiste. Sí, son de todas maneras 20 minutos por lo menos de discusión. O sea, 5 minutos, después de los 5 minutos yo les voy a avisar para que miren el PDF de la unidad. Ya, en verdad. Aquí hay algunas personas que no han podido ingresar, ¿no? Todavía tenemos a 4, ya están ingresando, ¿no? María Luz, Alejandra, Pilar. Cuánta pasión se le ve a este profesor en su aula, ¿no? Qué comprometido, qué bonito. Extraordinario, sí. ¿Y cómo conocen la experiencia del profesor Zapata, ustedes? Mira, yo te cuento, yo fui al Museo de la Memoria y vi a este profesor, hay un video de él en el Museo de la Memoria. Y curiosamente cuando salí del museo, mi hermana, que es antropóloga y trabaja en el IEP y también en la Católica, le digo, hay un video de este profesor Zapata, le digo, en el Museo de la Memoria, me encantaría conocerlo. Y me dice ella, está ahí porque nosotros lo recomendamos. Así que mi hermana había trabajado con él y ella me hizo la conexión y trabajamos con el profesor Zapata en un proyecto y es una persona extraordinaria. Vale la pena, otra persona que vale la pena contactar para cursos y sí. Es una persona apasionadísima, además, tal cual lo has descrito. Sí, qué bonito, ¿no? Porque es una vivencia que así nomás los estudiantes no tienen en clase. Porque sí hay una tendencia, aunque hay muchos profesores cada vez más innovadores, la tendencia es mantener lo tradicional, ¿no? Porque de alguna manera es lo seguro. Pilar, si no puedes entrar a los breaking rooms, no te preocupes, porque, bueno, ella es justo la que ha tenido la dificultad, seguramente está viendo otras cosas, ¿no? No hay ningún problema, Pilar. Ningún problema. Pero sí, o sea, una reflexión de esto es que toma tiempo. O sea, uno tiene que estar muy convencida de que esto es valioso para ponerlo en práctica. Y es valioso, pues eso es lo que nosotros vemos desde la investigación, es mucho más valioso que enseñarles a memorizar montones de contenidos, ¿no? O de dictar las clases, ¿no? Porque el tema de este año fue que poco a poco se iba descubriendo que no funcionaba la misma realidad de, entre comillas, dictar la clase a través del Zoom durante el mismo tiempo, ¿no? Como tú nos habías contado que hay que ir cortando las actividades cada cierto tiempo para mantener la atención y asegurar aprendizajes, ¿no? Mira qué interesante. Pero lo curioso es que eso mismo pasa en el aula, ¿no? Lo que pasa es que en el aula los tenemos cautivados físicamente, pero no quiere decir que tengamos las mentes con nosotros. Entonces... Sí, tenemos el poder en el aula. Claro, que ojalá que nos lleve esto luego a una pedagogía también más dinámica, ¿no? Así es. Perfecto. Bueno, déjame tomar el tiempo para... Sí. Hace como, a ver, el video duró 4 minutos. Casi que vamos a acabar a las 7, entonces. Bueno, no hay problema. Tal vez atendemos un par de preguntas solamente de lo que ellos quieren para no extender tanto el tiempo. Sí, yo tengo toda una fila de cosas, pero lo que puedo hacer es enviarles el link del documento con buenas ideas de educación a distancia. Déjame...
Después, cuando vuelvan, vamos a pedirles a todos los que tengan cámara que abran sus cámaras para tener una captura, para compartirlo en la página web de las actividades de la diplomatura. ¿Ya? Ya están volviendo. ¿Mm? Creo que han tenido tiempo suficiente. Yo creo que sí, ¿no? Sí, Pienso yo que creo que sí. las dos actividades juntas era más... Además, como han tenido sobre todo que dialogar y no tanto que escribir, eso hace que el tiempo se distribuya de otra manera. Está muy Sí, bien. exacto. Por eso hay ciertas actividades que no hay necesidad realmente de escribir tanto. Así que ahí están volviendo y si hay preguntas, pueden simplemente activar su micrófono y hacerlas. Si hay preguntas o comentarios, o si no, podemos seguir y esperar a las preguntas al final. Así que les dejo unos segundos para tener la oportunidad de hacer alguna pregunta, y si no, seguimos. Bueno, voy a seguir por ahora. Espero que tanto la imagen de un profesor de nuestra propia realidad les haya sido inspirador y les haya generado comentarios y preguntas, y que esta unidad que nos detalla, ¿no?, cómo integrar lectura, enseñanza explícita de vocabulario, debate y escritura, es una forma de cómo estas distintas modalidades del lenguaje se pueden influenciar unas a otras. Espero que hayan visto ahí actividades que les resulten interesantes, generadoras, y como siempre, todo tiene mucho espacio para mejorar. Yo sé que alguna gente quizás tenga que partir. Yo voy a ofrecer unos 10 minutos más para compartir unas ideas sobre qué hacemos en la educación a distancia, ¿verdad? Porque estas son unidades que se han generado para la educación en presencia, por supuesto. Consuelo, ¿tienes una pregunta? Adelante, sí. Sí, Paola. Qué interesante este tema del debate. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Sí, muy interesante, y justamente con la colega Gloria pudimos intercambiar mucha información, y bueno, ya que nos permites hacer algunas preguntas para el final, tal vez, ¿cómo podremos trabajar estas actividades grupales, orales, como el debate ahora en esta educación a distancia, ¿no? Para que tal vez nos puedas dar algunos tips, ayuditas, al final de la clase. Perfecto, Consuelo. Y justamente creo que estas próximas slides que tengo pueden ayudar un poco. No son específicamente sobre debate, pero son cómo integrar lenguaje oral, escritura y lectura en una unidad dirigida bajo una misma pregunta. Entonces, les recomiendo muchísimo, muchísimo estos documentos que acaban de ser publicados con una velocidad y con una calidad impresionantes. Es sobre mi colega Alejandra Meneses y sus colegas en la Universidad Católica de Chile. Son unos documentos fantásticos con muy buenos ejemplos de unidades. Y básicamente la recomendación general, que es lo que hemos venido hablando en este curso, es cómo generar experiencias de aprendizaje que integren lectura, escritura y comunicación oral en unidades de tiempo relativamente breves. Ese realmente es el reto, y las diapositivas que les voy a mostrar ahora vienen de este documento, así que ahí en ese link los pueden encontrar. Hay una sección de lenguaje específicamente donde están los ejemplos. Pero lo que este documento propone, que es muy parecido a lo que hemos venido discutiendo realmente, es crear situaciones comunicativas en 4 momentos. Situaciones comunicativas quiere decir, hay un propósito común a la lectura, la escritura y la comunicación que guía lo que están haciendo los alumnos. Entonces, por ejemplo, esta unidad que ellos proponen es una unidad que duraría una semana, podría durar 2, de acuerdo a las circunstancias, por supuesto, pero las ideas, y me parece que para un debate sería muy posible hacerlo así también,
es tener 4 momentos. Un momento donde se presenta un desafío comunicativo. En esta situación se le presenta a los chicos el reto de escribir chistes, de comprender y escribir chistes. Empiezan por ahí, luego leen independientemente chistes que el maestro envía y tienen que responder unas preguntas. Luego hay una discusión que dirige el maestro para ver cómo están todos entendiendo la actividad, y luego ellos mismos construyen sus chistes por escrito y los comparten y hay otra actividad. Entonces, esta manera de planear la unidad en 4 momentos es una manera que se puede adaptar a muchos propósitos comunicativos. Uno puede ser un debate, precisamente, otro puede ser como hacer un podcast, otro puede hacer como escribir historias familiares, ¿no? Entonces acá, para verlo un poco, déjenme mostrarle esto demora 1 minuto y medio y podemos ver menos de 1 minuto, pero está acá ilustrado cómo se introduce el desafío comunicativo. Entonces lo primero es una cápsula introductoria del docente, que tiene que presentar el contenido, hacer la tarea muy explícita y dar ejemplos e instrucciones claras y breves. Entonces, déjenme ver si podemos ver también este video. Esta es la maestra, y este es el video que ella les manda a sus estudiantes, y con esto empieza la unidad. Hola niños y niñas, hoy día tendremos un nuevo desafío de escritura creativa. Esta vez será crear chistes. Pero, ¿cómo crear un chiste? Los chistes muchas veces son textos poéticos, porque juegan con las palabras para causarnos sorpresa y hacernos reír. En este ejemplo, ¿cuál es el pez más seguro? Piensen, piensen, hagan sus apuestas. Es el pestillo. ¿Por qué esto es un chiste? ¿Qué puede causar risa y o sorpresa? En este caso vemos que nos preguntan por el pez, y en la respuesta la palabra pez está escondida. Esto es un juego con las palabras, que se llama calambur. El calambur es una figura literaria que consiste en modificar el significado de una palabra o frase al reagrupar de distinta forma las sílabas que la componen. Por ejemplo, pestillo reagrupó sus sílabas para crear pestillo. Si lo vemos en un nuevo ejemplo, este chiste. ¿Cuál es el lago más dulce? Lago Locina, la golosina. ¿Por qué esto es un chiste? ¿Qué puede causar risa y o sorpresa? Lo mismo que antes, en un calambur. La golosina reagrupa sus sílabas en lago locina. Este es un juego del lenguaje que se utiliza para muchos chistes. Ahora es su turno. Creen sus propios chistes usando el calambur. Puedes crear todos los que quieras. El mínimo es 2. Escríbelos en tu cuaderno y envíanos una foto. ¡Chao! Bueno, como ven, esa... Ay, perdón. Se activa cualquier otra cosa de inmediato, perdón. Bueno, pero como ven, ahí la maestra ha creado una introducción muy breve. Tiene, de hecho, otra introducción que no vamos a ver ahora, que es sobre el formato y la ortografía de la unidad. Y luego, lo que les hace la segunda parte es enviarle a los chicos estos calamburs, estos chistes, y les envía varios ejemplos que ustedes también pueden encontrar en este link. Entonces, por ejemplo, amo ser latina, y es el dibujo el que está dando el chiste. Todo esto son juegos de lenguaje entretenidos, pero además interesantes para la parte metalingüística de los chicos. O amarte, y entonces este va a Marte, ¿verdad? Son todos estos juegos de palabras, y el último es el rebaño, ¿verdad? Entonces los chicos ven todos estos chistes y luego responden en esta segunda fase de leer independiente preguntas de manera individual. ¿Cuál fue tu chiste favorito? ¿Por qué? ¿Cuál chiste te pareció aburrido? ¿No entendiste por qué? Hay una respuesta individual de los chicos en este segundo momento.
Y el tercer momento es cuando se puede discutir esas preguntas en parejas y luego la profesora junta a toda la clase para discutir, para una discusión activa entre los estudiantes, cómo se relaciona la imagen con el chiste, por qué es importante el significado de las palabras, cuáles son los pasos para escribir un calambur, y se puede, en base a las preguntas de los chicos, ver chistes que fueron los favoritos, chistes que fueron difíciles, y luego se pasa al cuarto momento, donde los chicos escriben sus propios chistes, los comparten ya sea por WhatsApp, o otra mensajería o en una plataforma, y entonces viene el comentario final. Quisiera añadir a esto también un pequeño ejemplo de evaluación. Una cosa que hace este documento y que es muy interesante y muy válida es promover la autoevaluación del chico. Es decir, cuando el chico está escribiendo, ya sea su chiste, o ya sea un texto argumentativo, o un podcast, o una historia familiar, tener una lista de chequeo, donde el propio estudiante tiene que chequear que ha cumplido todos esos requisitos antes de enviar su texto. El maestro o la maestra puede usar esa misma lista luego para la evaluación, y como en tantos momentos no hay tiempo para la evaluación individual, se puede hacer una evaluación colectiva, señalando los puntos fuertes y las debilidades del grupo. ¿Perdón? ¿Cómo se ríe tu pajarito? Ah, no, me parece que se le activó a alguien el micrófono, pensé que había una pregunta. Este es un ejemplo de una retroalimentación de una maestra, ¿no? Genial, utilizaste las palabras que estaban escondidas al interior de otras para crear los chistes, me reí mucho con los dos, además escribiste con letra legible y recordaste usar signos de pregunta y la tilde, felicitaciones, para mejorar, recuerda, ta. Entonces, lo importantísimo de la retroalimentación es que el primer comentario sea siempre positivo y siempre enfocado en el contenido y las ideas, no en la forma, no en la ortografía. El segundo comentario puede ser positivo y sobre la forma, y luego recomendación de cómo los chicos pueden entender o expresarse mejor. Ahí se ha activado, me parece, otra vez un micrófono. Les pedimos por favor verificar que sus micrófonos estén apagados para no tener que apagarlos nosotros, para que puedan ustedes participar. Pero qué raro. Ya está, sí, a veces se activa. Ya. Ajá. Sí, continuamos. Me voy a fijar, entonces, simplemente hay estas recomendaciones en este mismo documento sobre la evaluación de estas instancias asincrónicas, ¿no? Que hay que priorizar, por supuesto, los aprendizajes fundamentales y promover y planificar instancias de autoevaluación mediante tareas prácticas, y promover también los procedimientos y las actitudes. Y en la medida de lo posible, este último punto es interesante, generar proyectos. Había varios comentarios en el foro sobre este punto, generar proyectos o tareas que puedan ser interdisciplinarias y que puedan abarcar varios temas y no solamente uno, donde se pueden evaluar varias cosas, ¿verdad? Entonces, simplemente en estos 4 momentos podemos pensar, por ejemplo, hay un ejemplo muy bonito sobre tener un patito es útil. Les recomiendo ver este video de este texto de Isol, que es muy lindo. Esto es para los niños más chiquitos, cómo empiezan a escribir jugando con las letras, pero teniendo una meta de escritura y de lectura más sofisticada, ¿verdad? O crear un podcast. Acá hay los mismos 4 momentos, pero para crear un podcast, y acá hay algunos recursos, radioambulantes, un podcast creado por un profesor y escritor peruano, y ahí hay otras ejemplos, y el mismo recurso o muy parecido de autoevaluación, donde se les pide a los chicos chequear todo y no enviar sus productos hasta que hayan verificado que han cumplido con todo esto. Entonces, déjenme hacer, yo sé que estamos yendo un poco rápido, pero son materiales que pueden visitar en este texto, y tiene todos los links para que uno pueda ver los detalles. Y quería cerrar solo con una reflexión sobre el rol de las familias, que sé
que les preocupa mucho a los maestros con razón, porque son los grandes aliados de los maestros siempre y con mayor claridad en estos momentos. Entonces, lo único que yo quería enfatizar es que en estos momentos realmente no podemos cargar más a las familias. Todos que tenemos familias sabemos lo cargados que estamos. Entonces, hacer tareas, hacer programas, pedir de las familias la participación que sea la más relevante. Y quisiera compartir que para prepararse para la lectura, las familias, por supuesto, leer con sus niños de manera divertida. Acá hay un link que muestra una lectura que termina en una pregunta. Por supuesto que todo eso es preparación para la lectura, pero lo que muchas familias no siempre tienen en cuenta es que la conversación con sus hijos es también preparación para la lectura. Y esto es algo que pueden hacer mientras cocinan, mientras comen, mientras están yendo a algún lado. Y es básicamente estas 5 consignas de alguna manera: hacer preguntas, recordar anécdotas, explicar, planear qué se va a hacer o cómo se va a organizar algo y argumentar. Si los padres pueden involucrar a sus hijos en estas habilidades, en estas comunicaciones de lenguaje, es importante que sepan que están contribuyendo enormemente a preparar a sus chicos para la comprensión de lectura, ¿verdad? Que es lo que sabemos que les cuesta mayor trabajo. Y una idea más en esta, digamos, actividades en 4 momentos, sería, por ejemplo, recolectar historias familiares, ¿verdad? Los chicos pueden leer 3 tipos de historias y luego entrevistar a abuelos, entrevistar a familias. Generemos actividades, generemos posibilidades que son viables y relevantes para las familias. Y déjenme terminar simplemente animándolos a leer las contribuciones de sus compañeros. Yo puse aquí las que pude resaltar, y desafortunadamente el documento en algún momento no se me grabó, así que no están todos los que hubiera querido resaltar, pero hay muchas contribuciones de sus compañeras y compañeros que coloqué en el Google Doc, que vale la pena realmente que se lean entre ustedes y que generen esta red, ¿verdad?, de colaboración, porque les agradezco mucho todo lo que escribieron ahí otra vez. Y en respuesta a alguno de los puntos, solo quisiera decir, la elección guiada, perdón, no es guiada, es guiada. Es decir, la investigación demuestra que si nosotros le damos al chico 3 opciones para escoger una, el chico va a estar mucho más motivado a leer esos textos. Y, por supuesto, la combinación de textos literarios e informativos desde muy pronto. Y hacer estas actividades auténticas. Alguien mencionaba en el foro los hermanos de lectura. Esta sería, por ejemplo, una actividad genial, donde los hermanos mayores, aunque sean de 3er grado, le pueden leer libros más simples a los más chiquitos. Hay investigación que muestra, en Estados Unidos se llama los reading buddies, donde los niños de grados más altos van a las clases de los niños más chiquitos y les leen. Ahora se puede hacer o con los hermanitos o de manera digital, y la investigación demuestra que más se beneficia el niño que va de supuesto tutor a leerle al niño más chiquito, porque está practicando un libro que puede leer y con una función motivadora. Y finalmente, para cerrar esta idea de la brecha de la relevancia, hablamos de la brecha socioeconómica, de la brecha de lectura, pero realmente la brecha de la relevancia, de cómo hacemos relevantes las actividades para los chicos y en estos momentos para las familias, parece tomar un espacio bastante importante en estas circunstancias, ¿verdad? Entonces, simplemente cerrar con esa idea y cerrar un poco con esta idea de que el diálogo, las narrativas, las ideas, las explicaciones, van a lo largo del desarrollo de los chicos, van generando este lenguaje y esta forma de razonar y comprender que va a ser la que apoye la comprensión de lectura en los grados de primaria tardía
y en la adolescencia, ¿verdad? Pero con eso termino para no extenderme, y si hay preguntas me puedo quedar un poco más. Si la gente tiene que partir a su sábado en la noche, comprendo que haya cosas más entretenidas que esta discusión para este sábado. Pero podemos abrir los micrófonos y pueden hacer sus preguntas ahora si les parece. De repente, si podemos abrir los micrófonos y saludarnos y vernos un poco. Saben que la profesora Paola tiene toda la apertura del mundo para con las preguntas, o que pueden lanzar simplemente la pregunta contando con sus propios micrófonos. Agradecemos, Paola, que nos compartes siempre todo lo bueno que encuentras para poder nutrir y cada vez tenernos más actualizados. Eso es sumamente valioso para todos nosotros. De repente, si desean hacer alguna pregunta. A mí, Yanina, también me sirve mucho, porque estamos todos teniéndonos que actualizar para enseñar de maneras diferentes, así que yo voy aprendiendo mucho también de las experiencias que comparten. Pero si quieren, levanten la mano, o si quieren pueden hacer una pregunta, ya sea sobre estas actividades que les mencionaba, o sobre la unidad, o sobre el profesor Zapata que vimos. El piso está abierto. Ana Melba. Adelante. Bueno, muchas gracias en primer lugar. Buenas tardes a todas, a todos. Y 2 puntos voy a participar. Primero, me pareció muy interesante esto de las figuras literarias Calambur, que por cierto la conozco recién como figura literaria, y más aún no sabía el nombre. Y que sí, pues esto se ha usado bastante en la infancia. Y lo hemos hecho jugando en vecinos o los tíos adultos, ¿no? Y de pronto, con todas las actividades que tú acabas de presentar, son tan sencillas y tan divertidas, creo yo, hasta incluso para mí como adulta. Y de un tiempo para acá, todo ese aprendizaje de pronto ha sido en la vida, con la familia, con los amigos. Y la escuela se ha ido separando un poco de ese contexto, ¿no? Se ha ido formalizando demasiado, ¿no? Entonces, como que nos hemos ido generando, alguna vez Danilo de la Cruz nos decía, estamos generando un puente, una isla en la escuela, y no estamos generando un puente entre la escuela y la comunidad, en este caso, o donde vive, ¿no? Y con respecto a mi segunda participación es con respecto a la práctica del profesor Zapata, que desde su rol como docente, qué interesante, ¿no? Las preguntas que ha generado ese diálogo sostenido entre él y los niños, ha sido un tema que interesa de acuerdo a la edad, ¿no? No ha sido un tema cualquiera, ¿no? Que tiene que ver esa polémica, y aún con adultos, discusión que se va de pronto anidando y creciendo e enraizando en las aulas, esas diferencias cuando no las sabemos conducir, por un lado. Y por otro lado, los niños enganchados con las preguntas permanentes o repreguntas que hacía que el diálogo no sea una cuestión de pregunta-respuesta, sino que sea un diálogo que permita sostener ese interés de parte de los estudiantes. Sí, de pronto participábamos con Soledad, y decíamos, no, pero de repente falta todavía llegar a la autonomía, y nos preguntábamos, ¿será una primera sesión? Porque como autonomía he entendido que ellos tendrían que ir formulando preguntas o ir gestionando esas participaciones entre los estudiantes, ¿no? Y nos quedábamos con una idea, cómo es que el conocimiento adquiere sentido en una situación para desarrollar la competencia propiamente dicha, ¿no? Entonces, un trinomio que de pronto a veces, si miramos atrás, y me incluyo, primábamos como el conocimiento como un vaciado a un cántaro, ¿no? Y no es así, sino tampoco se deja de lado, o sea, no significa que lo estamos dejando, sino el conocimiento es usado en una situación determinada, diseñada con intención para desarrollar la competencia propiamente dicha, ¿no?
bueno, gracias por ahí. No, muchísimas gracias, Ana Melba. Trae justamente unos puntos importantísimos y yo, digamos, empezaría por esta cuestión de la relevancia y del juego, ¿no? Cómo realmente lo que tú dices, que la escuela se ha ido separando y separando hasta parecer una isla que está desarraigada y desconectada de la vida diaria, y para los chicos que no vienen de familias pues donde el conocimiento por el conocimiento o la lectura por la lectura se valora, ese aislamiento es muy difícil de comprender. O sea, ¿cuál es el sentido de la escuela? Es muy difícil para muchos chicos. Entonces, cómo pienso yo, es un momento para replantearnos cuestiones que van a ser más duraderas para la educación, ojalá. Y ejemplo del calambur, los niños naturalmente, como tú decías, juegan con el lenguaje, y muchas veces lo que logramos hacer en la escuela es desaparecer ese entusiasmo por el lenguaje. ¿Cómo podemos rescatar eso y trabajar más bien con las cosas divertidas y las cosas ocurrentes del lenguaje que generan en los chicos este interés por nuevas palabras, este interés por expresarse mejor, que son parte del aprendizaje de las destrezas para la comprensión y para el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, en el punto del profesor Zapata, y me encanta cómo lo has conectado, que también es la relevancia lo que está dirigiendo esa unidad, temas relevantes para los chicos, donde, como tú dices, no es la pregunta que hace el profesor con una respuesta ya en su cabeza, sino son preguntas auténticas. Y una cosa interesante, todo se puede mejorar, es imposible tener un debate increíblemente sofisticado con chicos, no lo tenemos entre adultos, ya lo ven ustedes cuando lo vemos en tantos espacios, entre los chicos todo siempre se puede mejorar, pero una cosa interesante en esa aula que yo quisiera rescatar es cómo ha creado el ambiente para que unos chicos hablen con otros, en ciertos momentos responden directamente, lo cual es genial, los chicos están involucrados y animados en un debate que los anima, pero a la vez el profesor tiene un rol bastante importante en dirigir, en mover y en profundizar el debate, ¿verdad? Entonces, bueno, nada, esos comentarios, pero básicamente, como último punto, esta idea que tú traes, el conocimiento no puede ser un vaciado, sino la razón para construir juntos ese conocimiento y en ese proceso generar competencias importantísimas, ¿verdad? Lo interesante en esa interacción entre las competencias y el conocimiento es que las competencias están a favor de comprender una idea a profundidad, ¿verdad? No son las competencias realmente las que se presentan en los chicos como la última meta, sino que son las herramientas para que los chicos puedan tener un debate difícil, cognitivamente demandante sobre un tema relevante, ¿verdad? Bueno, este diálogo siempre es un poco extraño con el silencio y las... Pero si tienen alguna otra pregunta o comentario. Gracias, Paola, por atender las consultas de nuestros participantes. No sé si hay otro más. Me parece que hay otra pregunta que están lanzando. Adelante. Hola, Paola. Hola, Yanina. Soy Patricia Mejía. Yo tenía ¿Cómo estás, un Patricia? comentario. Sí, bueno, agradecerles ante todo a ustedes dos por estos momentos especiales que nos brindan, y qué valiosa la oportunidad para saber las recomendaciones de Paola de precisamente cómo afinar las técnicas actualmente a la educación remota, por ejemplo, y que puedan servir, ¿no? En el grupo de trabajo que estábamos teniendo con Juan y con otra compañera, nos quedamos con la idea de cómo complementar la actividad para la enseñanza remota. Entonces, un poco sentí que nos entrampamos en si por fomentar la investigación mediante, por ejemplo, el envío de más enlaces sobre un tema, como era el plástico, debía hacerse antes de brindarle la clase
después que hayan tenido la clase, porque nos hemos quedado con esto de menos es más. O sea, y la importancia de sí fomentar la investigación, pero ¿qué se recomendaría para que cumpla su objetivo sin saturar? Sí, bueno, Patricia, es como que la pregunta que nos estamos planteando todos al estar armando nuestras clases a cualquier nivel que estemos enseñando, ¿verdad? A mí me ayuda mucho este esquema, por eso que plantea este documento de Alejandra Meneses, donde hay estos 4 momentos como para organizar una unidad, ya sea, digamos, si convirtiéramos esa unidad de Word Generation, de debate, a estos 4 momentos o 5 momentos, por supuesto que nada tiene que estar tan fijamente decidido, ¿verdad? Pero ¿cómo partimos el aprendizaje en momentos más pequeños que puedan captar el entusiasmo y el interés de los estudiantes y a la vez nos ofrezcan información para poder construir sobre eso, ¿verdad? Yo decía antes que en realidad la educación remota nos obliga a partir en momentos breves de aprendizaje para ir avanzando. Por ejemplo, en ese debate podríamos mandar una cápsula introductoria, ¿verdad? Donde le decimos a los chicos cuál es incluso se podría partir porque hay 3 preguntas, y cuáles son las preguntas que quieren debatir, pero bueno, eso se vuelve un poco más complicado, pero digamos que es el plástico, la pregunta de debate. Se manda una cápsula de 1 minuto o 2 minutos explicándole a los chicos que esta es la pregunta, que van a leer un texto, que van a aprender unas palabras, que van a debatir después y luego escribir una posición al respecto, ¿no? Y entonces se puede partir mandándoles primero un texto, ya sea un texto simple como el de la unidad, o un par de textos que están en contraste, y luego ellos pueden aprender ciertas palabras, luego hacen el debate y luego viene la escritura. Claro, hay el tema también que tú traes, que es, bueno, pero ¿cómo los animamos a la investigación? Quizá lo que se puede hacer es hacer una unidad que tenga todos estos momentos y más tarde ellos pueden investigar sobre un tema sobre el cual ya han pensado, sobre el cual ya han discutido, sobre el cual ya han escrito un primer ensayo con su posición y con su argumentación. Después quizá con esa información, con el vocabulario, con la internalización de otras posiciones, puedes enviarle un par de links adicionales para hacer una investigación. Otra vez, yo creo que son muchas las posibilidades, pero crear estos momentos breves pero profundos y todos vinculados con una misma idea o con una misma pregunta, y donde va el chico integrando lectura, escritura y producción oral, me parece lo importante. Yo decía antes, la educación remota nos obliga a estos fragmentos, pero en realidad en el aula, seguramente que también eso sería más efectivo si nos ponemos a pensar. En el aula tenemos a los chicos físicamente cautivos, pero no significa que tengamos las mentes de los chicos con nosotros. Entonces, yo pienso que es una práctica que a la larga nos va a ayudar también en la educación en persona, y que no es una inversión de tiempo solo para estos momentos inusuales, sino que es un entrenamiento y una práctica y una forma de enseñar que nos va a ayudar a ser mejores educadores a la larga. Esa es mi opinión optimista, por supuesto. Muchas gracias, Paola. Seguimos recibiendo las preguntas de nuestros participantes. Seguramente tienen varias, entonces simplemente Paola, adelante, María Luz. Hola. Hola, María Luz. Buenas noches. Buenas noches, te escuchamos, María Luz. Se me va siempre el audio. Buenas noches.
Agradecerte, Paola y Alina, de verdad estos espacios son muy riquísimos porque cada vez que podemos estar juntas nos oxigenamos más y aprendemos y desaprendemos. Muy interesante la propuesta que nos has compartido. Quiero hacer un comentario, me quedo con esto de crear situaciones comunicativas con estos 4 momentos, me pareció genial. Es un término nuevo, esto lo de las cápsulas de introducción, y que sí creo que, ya lo han comentado los compañeros anteriormente, es bien amigable, creo que los estudiantes lo pueden comprender rápidamente con todas estas consignas, pero lo que más me llamó la atención y de verdad nos ayuda a mirar una vez más es la evaluación, que es el talón de Aquiles. La forma como has presentado la retroalimentación fue genial. Bien simple, bien sencilla y súper comprensible. Pero sí tendríamos que tener claro los criterios, ¿no? Porque si no, no podría mirar de esa manera. Me iría más a lo subjetivo y no al objetivo, teniendo claro los criterios. En este caso, con el ejemplo que hiciste sobre la anécdota, tendría que ver qué es lo que el estudiante tendría que comprender para construir esos conocimientos. Y al mirar en el equipo justamente el tema de los plásticos, fue interesante porque pudimos identificar ahí algunas palabras de vocabulario que tendríamos que sostener en ese debate, ¿no? Si son biodegradables, etcétera, ¿no? Cuántos años demoran en degradarse, cómo contaminan el ambiente. Gracias. Gracias, Paola. No, gracias, Maricruz. Buenísima intervención. Y empiezo por tu último punto, donde está esas palabras de vocabulario que hay que atender, pero resalto también que las palabras que se enseñan explícitamente en esa unidad son palabras generales, ¿viste? Es estrategia, es datos, palabras que actualmente no pensaríamos que tenemos que explicar y que sabemos ahora que muchos chicos no conocen. Entonces, de alguna manera enseñar esas palabras explícitamente ayuda a los chicos porque son palabras que encuentran a través de las disciplinas y sin embargo no saben lo que significa. Y por supuesto, gracias por el comentario, que palabras como biodegradable y otras palabras más técnicas también las tendremos que explicar, ¿verdad? Pero sobre la evaluación que comentabas, yo creo que uno de los procesos por los que estamos pasando todos los educadores es que nos exige esta nueva forma de enseñar ser mucho más intencionales y mucho más explícitos en lo que queremos enseñar y lo que queremos lograr. Y yo creo que eso es bueno, porque de alguna manera siempre tendríamos que tener criterios. Yo estoy igual ahora rediseñando el curso que voy a hacer y claro, hay ciertas cuestiones intencionales que uno no se ha planteado, como por ejemplo ciertos criterios de evaluación si uno va a hacer una determinada actividad, ¿verdad? Entonces, yo pienso que esta enseñanza más intencional también nos permite esta consolidación de qué es lo más importante y ojalá la oportunidad de colaborar. Por eso yo les sugiero tanto que se mantengan como una red de profesionales que pueden apoyarse unos a otros, porque también podemos crear estas rúbricas, estas listas de chequeo en colaboración con ya sea maestros de nuestra institución o maestros de la misma área en otros lugares, ¿no? Pero nos permite crear estas herramientas que podremos compartir y refinar y verificar, pero efectivamente concuerdo contigo plenamente que toda esta retroalimentación nos exige una intencionalidad desde el comienzo del diseño de la unidad, pero ojalá también que sea una forma de generar más agencia en los estudiantes, que si ellos saben que se tienen que autoevaluar con retroalimentación que les sea comprensiva a los chicos, ¿verdad? De cosas que pueden trabajar poco a poco, yo creo que será también beneficioso para que en el futuro
podamos tener estudiantes también que sean más agentes más activos de su propio aprendizaje, ¿verdad? Y lo único que quiero recalcar siempre, y es una cosa que la recalco a mis colegas, la recalco a mis estudiantes del posgrado, que toda retroalimentación tiene que empezar por un comentario positivo y por un comentario sobre el contenido. Si queremos que los chicos sigan aprendiendo el lenguaje, tenemos que escuchar primero sus ideas y después la forma, porque si de arranque les corregimos solo la ortografía o solo las formas gramaticales, eso los silencia y no los anima a seguir ni escribiendo ni leyendo. Es una nota aparte. Paola, no quiero dejar que pase un comentario de nuestra participante Gladys Calizaya, que ha tenido dificultades de red en estos momentos, estaba con nosotros, está allí, ¿no? Y ella parece que no puede escribir, entonces quiere agradecerte por la claridad con que comunicas todo lo que compartes con nosotros, y que ayuda mucho que en estas videoconferencias nos des muchas ideas sobre la educación a distancia que estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces, ella cuenta también que realiza el trabajo mediante WhatsApp y a través de llamadas telefónicas, y está en Puno, por eso precisamente tiene dificultades de red. Entonces yo le voy a grabar acá tu respuesta en lo que pueda y se le envío. Buenísimo, no, imagínate, el agradecimiento tiene que ser todo nuestro para los maestros que están en las condiciones más complejas y trabajando. Yo quisiera poder ir y ser testigo de cómo se trabaja con WhatsApp y por teléfono, porque es heroico realmente lo que están haciendo los maestros, y de alguna manera yo creo que la ventaja, hablábamos con alguien que entró con Gloria y otras personas que entraron temprano a esta sesión, como de alguna manera, irónicamente, esta educación a distancia nos está acercando más a los estudiantes individualmente. Claro, para muchos maestros es un esfuerzo enorme tener que lidiar con eso, pero este acercamiento, entre comillas, de entender las circunstancias, no solamente donde está cada alumno, sino donde está cada maestro, va a ser un aprendizaje que yo creo que va a ser duradero para los maestros en cómo nos relacionamos con nuestros estudiantes, y para el sistema en cómo nos relacionamos con nuestros maestros, ¿verdad? Porque al final tenemos que tomar en cuenta la diversidad enorme de condiciones en las que estamos, no solamente en las aulas, sino en las distintas regiones, con los distintos recursos, así que la que te agradezco soy yo por esa labor enorme y la verdad inspiradora de seguir trabajando con los niños y animándolos a conectarse por teléfono y por WhatsApp para seguir aprendiendo. Ahora, como punto adicional, hay una colega acá que teniendo acceso a todas las herramientas tecnológicas que podría tener, recurre muchas veces al teléfono como la mejor herramienta para aclarar algo con sus alumnos individualmente. Así que es interesante que a veces pensamos que más tecnología nos ayuda a ser mejores maestros, y a veces nos abrumamos con tanta tecnología y nos olvidamos que a veces la forma más simple es la más efectiva, ¿verdad? Muy bien, creo que podríamos dar pase a una última pregunta. Voy a ver aquí en el chat. Julita Trujillo nos mencionaba la importancia de la evaluación formativa, pero también parece que tiene una conexión inestable. Sí, sí, por supuesto, y en realidad con más tiempo hubiera hecho ese énfasis. Gracias, Julita, porque en realidad de alguna manera lo que estamos haciendo en estos distintos momentos es conseguir evidencias de lo que los chicos van generando para poder responder a eso, ¿verdad? Entonces, sí, esa idea de la educación como constante evaluación formativa, ¿verdad? Cuando discutimos con los chicos, estamos también evaluando qué entendieron y qué no entendieron para poder construir nuestros próximos pasos. Entonces, absolutamente, entender en este mundo donde los chicos nos mandan audios y textos escritos
entender esas evidencias como evaluación formativa todo el tiempo es un punto crucial. Muchas gracias, Julita. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algún comentario de la actividad? Adelante, Norma. ¿Qué tal? Sí, primeramente agradecer al equipo de Diplomatura, como siempre, nos da un excelente servicio con el tema de lo que tenemos muchas dudas como maestros, ¿no? Sí, agradecer ante todo, Paola, por todas las precisiones que nos das, muy efectivas, con relación a lo que estamos ahora llevando, el trabajo remoto, ¿no? Bueno, entre comentar y también consultar, ¿no? En mi caso, yo llevo aulas de niños de primer grado y creo que como toda docente es un reto nuevo el poder asumir el tema justo de lectura, escritura y oralidad. Pero frente a estas circunstancias creo que es también un aprendizaje constante, porque en ese momento comentaste el tema de las llamadas. Me ha tocado hacer casos en clases, o digamos, hacer llamadas directamente, conversar con mis estudiantes, y eso me ayuda mucho, ¿no? Lo que sí quisiera consultar el tema de cómo seguir promoviendo en los estudiantes la oralidad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo lo que hago es, de las actividades que hago es los cuentos, inclusive las canciones, ¿no? Porque ahora estamos, bueno, con el tema de las fiestas, hemos estado, entonces ellos les ha gustado mucho y de alguna forma yo quiero trascender también con ellos en que seguir promoviendo el tema de oralidad para que ellos también no se sientan de alguna forma limitados, que claro, a través de la pantalla nosotros tratamos de hacerle llegar lo mejor para ellos, ¿no? ¿Qué otras sugerencias nos puede dar con respecto al tema de la oralidad? Sí, buenísimo, Norma. Y quisiera decir además que hubo un comentario en el foro también, entre los miles de comentarios interesantes, como para algunos chicos esta modalidad de la educación a distancia les resulta de hecho más motivadora, ¿no? Como hay chicos que en este nuevo contexto de las actividades más breves y donde pueden tener apoyo de otro tipo, les resulta esto o más fácil de navegar o más motivador, lo cual vale la pena resaltar. Y yo creo que la oralidad es el punto clave siempre que esté además ligada con la lectura y la escritura. O sea, al final, muchas veces en los estándares o en los currículums que se producen comercialmente, digamos, la oralidad se entiende como una meta independiente de la comprensión o de la escritura, cuando en realidad hacer esta integración de usar la oralidad, la escritura y la lectura como apoyándose unas a otras, es importantísimo. Y me encanta lo que dices de las canciones, porque si pensamos en esos 4 momentos, otra actividad podría ser escribir canciones. Yo tengo de hecho una alumna del doctorado que está ahora investigando la posibilidad de escribir canciones para promover la comprensión de lectura, ¿no? Entonces los chicos, hay canciones complejas y hay canciones llenas de metáforas, incluso para niños chiquitos, entonces uno también puede pensar el análisis de una canción, escuchar canciones y entenderlas, y luego escribir y cantar una canción. También todas son formas de la oralidad. Yo lo que les recomiendo desde la investigación es que hagamos eso, de vincular la oralidad, la lectura y la escritura con una meta común. Mira también, Norma, te recomiendo mirar la actividad esa del patito, también puede ser útil, la que tiene el cuento de Isol en las diapositivas y en el documento, porque es una actividad también muy bonita para los niños más chiquitos. Pero déjame decirte que el Word Generation, esa unidad que vimos, yo tengo un alumno del doctorado que fue maestro de primer grado y que adaptó el modelo de, claro, lectura oral con los niños, no era una lectura independiente, pero lectura oral y dialogada con los niños, enseñanza de vocabulario, debate y hasta escritura, aunque fueran 2 frases, con niños de primer grado con un éxito enorme. Claro, los temas son otros, en el caso de ellos era, no sé, si todos los niños deben ir a la escuela,
si es posible alquilar una mascota, bueno, qué sé yo, temas más apropiados para los niños chiquitos, pero es una forma también que funciona. Y quisiera rescatar solamente que alguien puso acá en el chat que en Huánuco se intentó una estrategia de padrinazgo de niños de grados superiores a grados inferiores. Me parece interesantísimo. Yo creo que eso es algo que puede ser muy útil. En tu caso, Norma, sería conseguir algún niño mayor, ¿verdad? Que le lea a tus chicos, pero... Ok, muchas gracias. Bien, parece que entre los asistentes hay conocedores de ISOL, porque Juan Alfredo Bonifacio había escrito que ISOL tiene libros maravillosos, ¿no? Entonces, libros ya los conocen. Muy Sí. bien. Agradecerte, Paola, agradecer la asistencia de todos y a la profesora Paola Uccelli por habernos ayudado a comprender cada vez más el rol que tenemos en este momento, ¿no? Que siempre nos interesa desarrollar la lectura de estudio, pero que justo nos la ha presentado y nos ayuda a entenderla como uno de los pilares de la educación actual, sobre todo a partir de estos momentos, y que nos da pistas de por dónde abordar el desarrollo de esta competencia en nuestros estudiantes. No sé si podemos despedirnos, si los que tienen cámaras pueden abrir sus cámaras para decirle chao, así directamente a Paola. Claudia está totalmente protegida, parece que Claudia está en la calle, fíjate. Mira, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Agradece María Luz Palomino, dice gracias por compartir, fue una tarde enriquecedora y estratégica. A ver, ¿qué más dice? También me escribe a mí por generar estos espacios, es nuestro trabajo y lo hacemos con todo cariño, ustedes muy bien lo saben. Muchísimas gracias a todos. Bueno, y yo lo único que quisiera añadir es que lo que yo quisiera es tener más tiempo para aprender de ustedes, que si tienen preguntas, que si me quieren escribir a mi correo, a mí me encantará saber de sus experiencias y lo que están haciendo, así que por favor, en cualquier momento, si se quieren comunicar conmigo, no lo duden, tienen mi correo, ¿verdad, Yanina? Sí, ¿les puedo dar tu correo de Harvard? ¿Tienen tu correo de la Católica? El de la Católica yo creo que está bien, porque entonces ahí los tengo ubicados sobre el tema, en mi correo de Harvard se los puedes dar perfectamente, pero yo reviso el de la Católica para saber que ahí está este grupo. Pero Te lo sí, vamos a agradecer. Muy bien, entonces aquí continuamos trabajando. Muchísimas gracias, Paola. Un abrazo virtual para ti, un abrazo virtual para cada uno de nuestros participantes. Que estén bien, así como también sus familias. Saben que en unos días va a estar disponible en Paideia la grabación de esta videoconferencia, ¿no? Se despiden de ti con cariño, Paola, ¿no? Te dicen bueno, no, muchas gracias, espero que tengan algo más divertido que hacer ahora el sábado por la noche. Seguramente, además estamos todos encantados. Muchas gracias. Adiós, Gracias. cuídense Muchas mucho. gracias. Igualmente. Hasta pronto. Gracias Paola. Adiós. Todo muy bien. Gracias. Cuídense. Y descansen.